nace de su corazón. Nunca se secará, esta ciudad se alegrará. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Isaías 42, 9. Isaías 42, 9. El libro de Isaías se escribió 800 años antes de que nuestro Señor Jesucristo naciera. Es un libro profético. Isaías es usado, ese libro, el profeta Isaías, como un impacto muy poderoso en sus profecías. Y hay muchas que todavía están por cumplirse. Habló de la obra de Cristo, de la persona de Cristo en detalle, tal como sucedió. Isaías 42, 9, ¿ya lo tenemos? He aquí se cumplieron las cosas primeras. Dice Dios que anuncia, ¿saben qué? He aquí se cumplieron las cosas primeras. Y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a la luz, yo os las haré notorias. Les dije cosas primeras, dice la palabra, y se cumplieron. Ahora yo les digo cosas nuevas y no tardarán en llegar. Se cumplirán. De hecho, antes de que se cumplan, yo se las haré notorias, se las recordaré para que la tomen en cuenta. Que lo que Dios dice, que lo que Dios habla, Él lo cumple. Y si lo primero que anunció se cumplió, seguramente, 100% seguros, que se cumplirá lo que viene, lo que ha sido anunciado. Cerremos nuestros ojos. Amado Padre, abrimos nuestro corazón en esta hermosa mañana, mi Dios, mañana tarde. Nosotros disponemos nuestra vida para recibir tu palabra. Venga tu palabra a nuestro corazón y sea nuestra vida, por medio del poder de tu palabra, una transformación en nuestro ser por el poder de tu Santo Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver el tema hoy de los odres. Un odre en los tiempos antiguos no había como recipientes, no había barriles de madera, esos barriles que hoy conocemos. Los odres estaban hechos de cuero de animal, y lo cosían, de tal manera lo unían, que adentro entonces le ponían líquido, ya sea agua. Cuando salían a algún lugar, llevaban su agua en el odre, o también había odres para vino. Y estos odres, había odres que ya estaban viejos y otros que estaban nuevos. Y el Señor menciona una parábola, una alegoría acerca de los odres. Vamos a ver Marcos 2:22. Dice que fue anunciado al principio y se cumplió, y Dios anuncia cosas nuevas, estas se cumplirán. Y nosotros estamos y debemos ser receptivos. Y escucha esta parábola, Marcos 2:22. Y nadie echa vino nuevo en odres. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Entonces, cuando Dios ahora envía un nuevo mover,
si Dios va a impactar nuestro mundo, si Dios va a impactar nuestra tierra, entonces Él anunció cosas nuevas para este tiempo, pero Dios necesita una iglesia nueva. Y así nosotros lo podemos simbolizar con el matrimonio, por ejemplo, él y ella. Lo podemos igualmente simbolizar con otras cosas, refiriéndonos a que va a la par un mover que se ha anunciado, un deseo de Dios, con que nuestro corazón esté dispuesto para actuar, para bendecir, que crezcamos como Dios desea en nuestras vidas. Así entonces los odres que eran viejos ya no servían para echarles un vino nuevo. No servían esos odres, porque cuando se fermentaba el vino nuevo adentro del odre, a la hora de estarse fermentando se hincha por dentro el odre, y si está viejo entonces está duro, rígido, y es como desquebradizo. Entonces a la hora de hincharse pues se rompe, se agrieta, ¿verdad? Sus agrietas se abren y el vino pues se derrama. Podemos saber entonces que es de tanto valor el vino como el oro, solo que tienen diferente función, pero son del mismo valor, tienen el mismo valor, porque el vino sin el odre pues no va a servir, y el odre sin el vino pues no va a servir, pero los dos deben de tener la misma juventud, por así decirlo. Los dos deben de tener esa misma capacidad de trabajo, de sustancia, de fortaleza, para que entonces la gente pueda recibir un buen vino que está ahora fermentado, gracias a que va a la par un odre nuevo. Entonces lo que Dios quiere hacer va aunado con que nosotros podamos ser flexibles, sencillos, humildes, y podamos así nosotros continuar creciendo en el camino de Dios. Entonces, por ejemplo, hablemos del matrimonio, ¿sí? En el matrimonio, supongamos, ¿verdad? Un ejemplo, el hombre es vino y la mujer es el odre. ¿Quién vale más? Dijimos que los dos tienen el mismo valor. Tanto vale el vino como tanto vale el odre. Y los dos tienen el mismo propósito. Los dos tienen el mismo alcance, es decir, el mismo objetivo de llevar un buen vino a quien lo necesite. Si uno de los dos no está bien, entonces va a fracasar la idea de aquel dueño del odre y del vino. Entonces, si en el matrimonio alguno de los dos en su entendimiento, en su espíritu, está como viejito, ¿verdad? Cansado, le falta fe, es incrédulo, es racio, ¿verdad? A la palabra de Dios, pues entonces no va a funcionar bien ese matrimonio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tener la misma, si alguno es más espiritualmente, está más crecido él o ella, pues el otro lo que tiene que hacer es alcanzarle, ¿verdad? En el matrimonio no debe de haber uno que es más espiritual y otro que es menos. Es que él parece niño, ¿verdad? Luego hay mujeres que les decimos, tiene 2 hijos el matrimonio, y le decimos a ella, bueno, usted tiene 3 niños.
dos chiquitos y el papá, pues también parece niño, ¿verdad? Y no debe de ser así, ni la mujer tampoco, sino que deben de cumplir sus papeles. Si no, entonces hay un desnivel muy grande y uno no puede entender al otro. El que está más pequeño en su vida espiritual no puede entender al que está más grande. Y entonces vienen circunstancias problemáticas porque no lo puede entender. ¿Por qué vas tanto tiempo a la iglesia, por ejemplo, a la reunión? ¿Por qué estás dando tanto dinero de diezmo? Por ejemplo, ¿por qué estás haciendo tantas cosas y te pasas mucho tiempo? Por ejemplo, ahorita vamos a ir a Tasquillo y ¿por qué vas a ir? Y a mí me vas a dejar sola. Y siempre, si dice el pastor, ahí vas corriendo, ¿verdad? Pero cuando digo yo, ni nada que te interesa. Y entonces ahí están los jaloneos, porque uno dice, no, yo quiero servir a Dios, yo voy, y el otro le da el jalón y dice, no, ¿a dónde vas? Y está el desequilibrio en cuanto a la fe, al servir, a la entrega a Dios. Entonces, los dos deben de estar a la par, ¿verdad? Hay que procurar trabajar para estar en ese mismo nivel espiritual. Pero no por querer estar en el mismo nivel espiritual, pues los dos van a estar abajo. Porque entonces lo que Dios quiere es vino nuevo y odre nuevo. No vino viejo y odre viejo. Dios quiere vino nuevo y odre nuevo, porque ya vimos, yo anuncié en el pasado y esto se cumplió. He aquí ahora yo haré cosas viejas. He aquí yo ahora haré cosas nuevas. Y antes de que sucedan, yo se las recordaré. Entonces Dios está esperando una iglesia que responda a este nivel. Había un hombre llamado Job. Job era un hombre justo, un hombre que amaba a Dios y servía a Dios con todo su corazón. Él tenía una esposa llamada Jovita, ¿verdad? Entonces, Job hacía la obra de Dios, pero Jovita no lo entendía. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces aquello? ¿Por qué andas nada más con los hermanos? No, si se te toca, te encanta platicar con los hermanos. Y daba consejería Job y tenía amigos bien sabios. O sea que él se la pasaba enseñándole a sus amigos y sus amigos alcanzaron un nivel espiritual muy bueno. Y dice que luego estaba sentado en la plaza y cosas así, porque era un hombre rico, era un hombre muy rico. Entonces, pero Jovita, ¿verdad? Pues no cuidaba a sus hijos, no los veía, y aunque ella quisiera, no podía, porque era una mujer que no mantenía un nivel espiritual. Job estaba así y Jovita estaba por acá. Entonces, aunque Jovita quisiera incluir a sus hijos en la vida espiritual, pues no podía, porque lo que no tenemos no lo podemos dar. Aquello que tenemos lo podemos dar. Y Jovita, ¿de dónde le iba a dar a sus hijos un cuidado espiritual? No se podía. Entonces los hijos hacían muchas fiestas, se dedicaban a bailar, a tomar, a beber, a hacer parrandas. Dice que muy seguido hacían fiestas juveniles. Juntaban a sus camaradas y hacían fiestas y luego otra fiesta y luego otra fiesta. Entonces cuando Job fue pasado por la prueba, ¿verdad? Esa historia está un poco larga, pero ya la conocemos muchos, la mayoría. Y cuando entonces viene el tiempo de la prueba con Job,
a Job se le queman sus casas, ¿verdad? Sus haciendas, se le mueren sus animalitos, se los roban, y una gran calamidad, sus hijos también mueren. Y no solo llegó ahí todo, sino que Job le entró una enfermedad muy fuerte. Su cuerpo tenía llagas, estaba en un momento donde él perdió todo, perdió sus bienes, sus riquezas, perdió todo, hasta sus hijos. Algo tan lamentable. Y entonces su esposa le dice: Job, ¿todavía retienes, guardas tu integridad, tu fe a Dios? Dice: maldice a tu Dios y muérete. Y lo abandonó, lo dejó. Entonces nosotros vemos ahí que en los momentos complicados se necesita la mano de él o de ella que lo pueda sostener, que le pueda decir: levántate, ¿sí? Si nosotros tenemos un odre, ¿verdad? Los esposos tenemos un odre, es decir, una esposa como ya envejecida en su espíritu o muy pequeña, pues va a ser problemática, va a ser muy regañona, en el sentido de que sí debemos de regañar, pero cuando es en un ambiente negativo, pues solamente destruye. No hace falta que la esposa le diga al esposo de que se va a morir, porque eso lo dice Satanás. Tú eres un mal esposo, tú no sirves para ser un esposo, eres un mal padre, tú no sirves para ser un padre. Ya el diablo lo dice diario. ¿Por qué la esposa tendría que volverlo a decir? No puede el esposo justo que busca a Dios con todo su corazón mantenerse firme, por así decirlo, manteniendo un hogar creciente si la esposa es amargada. Jovita, en vez de llamarse Jovita, debió de llamarse amargura, porque tenía un alma amarga. No sé, luego por ahí hay telenovelas o cosas así, Doña Amargura, ¿no? Le dicen alguna, y siempre pues se la pasa quejando, se la pasa ahí con sus amarguras. No debemos, o sea, nosotros tenemos que cuidar, mujeres, ser un buen odre para hacer que fermente, hermanos, el crecimiento del hogar, ese vino que no solo es el esposo, es el cimiento del hogar, es el hogar, los hijos que vayan creciendo, y no es un trabajo solo de él o un trabajo solo de ella. Lo mismo es el vino. Si el vino ya está rancio, si no salió bien, aunque ella, la esposa, sea un odre nuevo, pues ¿de qué servirá? Por eso debemos de cuidar el matrimonio, que estemos en un nivel. Cuando la esposa está sola, no está el esposo, pero lee la Biblia, cuando llegue el esposo, pues que le comparta qué leyó, de qué está asombrada, de qué Dios le usó, qué hizo Dios en su día, ¿verdad? Dejar en claro el mover de Dios. Uno tiene que estudiar en la Biblia qué es lo que el matrimonio, ella, debemos de hacer para educar mejor a los hijos, para cuidar mejor las finanzas, para que las cosas estén mejor y trabajar los dos. Nadie tiene el derecho de echarle la culpa al cónyuge, sea él o ella, de que, pues, que no está bien. Nadie tiene el derecho, sino que el que está más grande espiritualmente tiene que darle la mano al más chaparrito, sea él o ella. Vente, vámonos para arriba, y dejarse crecer, dejarse madurar. ¿Sí? Es decir, que si tu esposo o mujer te dice: vamos a orar, vamos a la oración, otra vez, que no, tú lárgate y haz lo que quieras con tus... No, nunca debe de hacer eso. Tiene que acompañarlo, tiene que ir a la oración.
Si ves que tu esposo está orando, acompáñale a orar. Si ves que lee la Biblia, acompaña a leer. También tú busca. Nunca mandes solo a tu esposa o a tu esposo. Hay que acompañar, hay que disfrutar juntos. ¿A poco la esposa, si compra 1 kilo de bistec y hace unos bistecitos ahí bien sabrosos, todo bien riquísimo? ¿Y para quién es la comida? No, nadie se siente a la mesa, señores. Esta comida la hice yo y yo misma me la como. No, es para todos. Pues así también la vida espiritual es para todos. Y como ella guisó la comida física, es para todos, también ella y él guisan comida espiritual para que todos coman. Entonces, si el esposo le está diciendo a los hijos, les dejé de tarea un texto para memorizarnos, a ver, formaditos y me los van a repetir. Y la esposa no debe de rezongar, o al revés, otra vez vas a martirizar a los niños. ¿Por qué les estás diciendo ahí que esto, que el otro? Si es, no debe, al contrario, debe ser parte de esa educación, de ese conocimiento bíblico de la Biblia, buscar los momentos, las maneras y juntos crecer. Porque de otra manera, en el futuro, cuando estén las cosas, los vientos espirituales, ¿verdad?, las tempestades, los momentos difíciles, no vamos a ser sostenidos. El Señor quiere sostenernos. Hay que mantenernos buscando a Dios, nuestro Señor, Dios Todopoderoso. Así podemos hablar de varios hombres de Dios. Fíjense en la Biblia, y muchos hombres de Dios en la Biblia, sus hijos no conocían a Dios así de plano. Hombres que eran conforme al corazón de Dios, hombres que están en la Biblia como un ejemplo bien poderoso, pero sus hijos no buscaban a Dios como él buscaba. ¿Y por qué? Porque el trabajo no es solo de él, es de los dos, es de él y de ella. Y desde pequeños, ¿sí? Desde que están en la pancita de mamá, aún desde antes, estar orando por los hijos que uno va a tener. Y cuando está en la pancita, poner la mano ahí en la pancita y bendecirlos y estar cuidándoles, hablándoles, desde ahí la palabra de Dios. Y luego continuar. Pero es un nivel espiritual unidos, juntos. Y esto así lo tenemos que enseñar a nuestras generaciones, a nuestros hijos, a nuestros nietos, bisnietos, lo que podamos tener al alcance, decirles, porque el Señor lo dice en Deuteronomio: he aquí yo te mando, que la palabra de Dios tú siempre la estarás meditando, aprendiendo, y así se le enseñarás a tus hijos todos los días. Y luego tus hijos a sus hijos, siempre en la mañana, en la noche. La palabra la escribirás en las columnas de tu casa, ¿verdad? Escribe un texto y lo pones por ahí, dice, ejemplificándonos que siempre en nuestra mente esté la palabra de Dios. Y para eso nos ayuda la Casa de Vida, para que nosotros en ese pequeño grupo aprendamos un texto de memorización, que nosotros, ahora a mi esposa le toca una dinámica ahí en una Casa de Vida, y les dijo: estudien el libro de Deuteronomio, de Jueces, ¿verdad? Yo ya estoy leyendo otro. Y estudien el libro de los jueces, porque la dinámica se va a tratar ahí de los libros de los jueces, ¿no? Entonces, pues ahí ya se pone, ¿y qué debe de hacer papá y mamá? ¿Verdad? Dice la pastora que estudiemos este libro, y ahí pónganse a estudiarlo, porque es una riqueza que está estableciéndose. Sí, ahí vamos nosotros entendiendo cómo Dios va trabajando. ¿Por qué? Porque vienen días malos. El salmista decía:
aunque ande yo en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Señor, estarás conmigo. O sea que hay días en que uno pasa el día del valle de la sombra de la muerte. Hay que resistir todos juntos, que no se nos pierda ni uno. Hay días que van a venir malos, días malos, dice la Biblia. Hay que estar listos para enfrentarlos. ¿Sí, mis amados hermanos? Hablando de la iglesia, por ejemplo, tenemos pues una historia muy notoria, ¿no? La historia de los hebreos, cuando ellos salieron de Egipto, liberados por la mano de Moisés, Dios a través de Moisés, liberando al pueblo de la esclavitud. Nosotros vemos que Moisés es como el vino y los hebreos, el pueblo, son como el odre, por ejemplo. Entonces Moisés es un vino nuevo y tiene que estar en un odre nuevo. Pero vemos nosotros a los hebreos como un pueblo viejo, que no aprende, que no quiere, no entiende la palabra de Dios. Y entonces Dios le da el mensaje a Moisés. Este mensaje, haga de cuenta que se fermenta, pero no lo aguantan los hebreos. Los hebreos siempre se quejan, murmuran, no están listos para recibir los mensajes porque su corazón no es conforme al corazón de Dios. Tienen sus propios ideales, tienen su propia vida personal y no buscan la presencia de Dios. Entonces vemos nosotros que este pueblo no aceptaba a Moisés como líder. Y estas historias, ¿qué cree? Se repiten una y otra vez, en el sentido como iglesia. No admitimos, no queremos, comparamos. Esto también sucede en el matrimonio. Hay veces que se compara con... Es que mi mamá a mí no me planchaba así el pantalón, mujer, ¿verdad? No me dejaba esta arruga y tú siempre dejas ahí todo arrugado y no me planchas, ¿verdad? Es que mi mamá no me hacía tortillas a mano, cosas así. Y hay una comparación, hay comparaciones. Y igualmente como el pueblo de los hebreos comparaban, hermanos, a Faraón, comparaban los bienes o las cosas de Egipto con lo que ellos ahora tenían. Y decían, es que estaba mejor en Egipto, es que estábamos nosotros mejor allá. ¿Dónde? ¿En qué idea, en qué cabeza va a caber la idea de que estaban mejor como esclavos y ahora que son libres? Es que cuando éramos esclavos teníamos para comer cebollas, melones y ajos. Puede ser. Así lo decían, amado hermano. Y no podían entender. Van pasando, hermanos, hasta que Moisés se le sube el enojo. Era el hombre más, dice la Biblia, que Moisés quedó después de 40 años en el desierto, que Dios trató con ese hombre que antes era orgulloso, quedó como el hombre más manso sobre la tierra en aquellos días. ¿Cómo quedó Moisés? Como un odre nuevo. Dios encontró a su hombre después de tratar con él en el desierto, lo encontró hecho y derecho. Qué cosa tan linda. Pues ese hombre, hermano, tan manso, un día lo hicieron enojar tanto, ya era un año tras otro, y ya Moisés decía, Señor, no sé. Y de repente empiezan a quejarse otra vez y Dios le dice, ve y háblale a la roca que dé agua. Y Moisés va y ya enojado. Imagínense para hacer enojar al hombre más manso sobre la tierra. Echarle la culpa que él es el culpable. Decirle que es un mal líder. Decirle que es un mal ejemplo.
Oiga, ¿quién le puede decir a Moisés, eres un mal? Y estábamos mejor allá. Después de conocer las historias, ¿quién le dice? Mujeres, ¿ustedes le han dicho a su esposo, eres un mal papá? ¿Le han dicho a su pastor, no das una? Hay que tener mucho cuidado, hermanos. Mucho cuidado. Dejemos que Dios esté tratando pero nosotros no debemos de tratar de esa manera. ¿Cómo vas a cuidar a tu esposo, mujer? Ve la Biblia. No es porque él se lo merezca, porque es el más guapo, el más fuerte y porque siempre trae mucha lana a la casa, que lo vas a tratar bien. Debes de tratarlo con amor, respetarlo, cuidarlo. No porque se lo merece. Es que como es el mejor esposo, no, pues por eso lo trato como lo mejor, porque es el mejor. No, la Biblia dice que aunque sea el peor, debes de tratarlo como lo mejor. Y el esposo tiene que cuidarla, tiene que lo mismo, tratarla. No porque se lo merece, sino porque así dice el Señor. Ella trata a él como a Cristo o por Cristo, y él a ella igual como a Cristo, como Cristo a su iglesia, y ella como al Señor, ya que la cabeza del hombre es Cristo. Entonces nosotros así igual como iglesia, si estamos viendo los errores, tu nombre será cambiado a amargura. Pero si estamos viendo la obra de Dios, también tu nombre se cambiará. Dios te dará otro nombre. ¡Wow! ¡Qué nombre! Dios le dijo a Pedro, ¿verdad? Tú ya no será tu nombre Simón, ahora tu nombre es Pedro. A Saulo de Tarso le dijo, ya tu nombre no será Saulo, ahora eres Pablo. Saulo el orgulloso, el grandote, ahora eres Pablo el pequeño, porque Dios hace cosas grandes en lo pequeño. Dios lo levanta, lo usa. Y así fue con Pablo, hermanos. A Jacob le dijo, ya no te llamarás más Jacob, ahora tu nombre es Israel. Ay, y así vamos viendo, Dios tiene un nuevo nombre para ti, persistente, eficaz, nombres que tienen significados extraordinarios, maravillosos. Y Dios tiene 7 iglesias en el libro de Apocalipsis, cada una tiene su nombre. El buen samaritano, le llamamos buen samaritano, pero Dios tiene tu nombre como iglesia. Y Dios dice, iglesia, tú eres. ¿Cómo le gustaría que Dios diga, iglesia buen samaritano en Chimalhuacán, tú eres? A ver, los de acá, ayúdenme. ¿Cómo quieren que sea su nombre? Que Dios nos vea. Ustedes son, su nombre es, a ver, suéltenlo, sáquenlo. A ver, los de acá, ayuden. ¿Valiente? A ver, los de acá. ¿Cómo? Fuertes. Y que Dios diga, tú eres, porque dice el Señor a una iglesia, ustedes piensan que son pequeños, pobres, débiles, pero yo a ustedes les digo que son ricos, fuertes. Y ahí está Dios cambiando la idea de uno, un odre viejo, diciéndole, tú eres un odre nuevo. Una iglesia vieja que piensa que es esto, y Dios dice, tú eres mi iglesia, eres mi amada, y yo te tengo reservado esto, tú alcanzarás esto, tú tomarás tu ciudad, tú alcanzarás
mis promesas, yo traigo un nuevo mover ahora y antes de que venga yo se los anunciaré. ¿Sí se acuerda que ya Dios nos ha dicho muchas cosas de la iglesia? Ándele, pues entonces antes de que llegue yo se los recordaré y yo les diré, que yo vengo así. ¿Creemos nosotros a la palabra que Dios nos ha dicho? ¿Creemos nosotros lo que sucederá? Hermano mío, apriétese el cinto y vamos para adelante, porque Dios lo que dice lo cumple. Gloria a Dios. Dios hace cosas maravillosas, extraordinarias. Y no te rindas, mujer, que tienes un esposo que todavía no es cristiano o que todavía no está fuerte. No, tú continúa adelante. Míralo, tú eres mujer, eres ese odre. Mira a tu vino que Dios te da. Míralo como el mejor. Trátalo como tal. No te desanimes. Que el diablo no venga a decirte es que eres una mala cristiana, es que eres una mala mujer. No, Señor. Te levántese, renuévese y siga adelante. Y los hombres que tienen una esposa que no es cristiana, ¿verdad?, o está pequeña en su vida espiritual, también no se espanten, hay que continuar adelante buscando a Dios con todo el corazón, porque el que hace la obra es Dios, es Jesucristo. Gloria a Dios. Y Dios tiene cosas extraordinarias, hermanos, maravillosas. Dios está cumpliendo sus promesas. Dios está queriendo alcanzar las cosas maravillosas, extraordinarias que Él ha fijado en su corazón, en su mente, para que nosotros las vivamos. Gloria a Dios. ¿Qué le parece? Vamos a hacer una oración.